Saludos vigilantes, acá estamos nuevamente en el podcast que faltaba, edición especial de la Pitipedia, episodio número 8. Yo soy agente Olmos Khan y hoy vengo a traer dos archivos que la gente del Piti nos ha proporcionado. En realidad estaban disponibles en el sitio de HBO oficial de Estados Unidos. Dos archivos de la gente del Piti que tienen mucho que ver con las escenas postcréditos y con la trama dentro de la trama del cómic. Si no vieron las escenas postcréditos del episodio número 8, les sugiero que vayan a verlo. Son aproximadamente un minuto y medio. Muy interesante. No quiero hablar mucho, no me quiero explayar. Seguramente lo vieron, y si no lo vieron les sugiero que vayan a escuchar el podcast que faltaba con Leo y Nieves hablando del episodio, el revisionado. Seguramente han analizado muy profundamente esas escenas, esa secuencia que fue muy interesante. La primera vez que vemos escenas post créditos en Watchmen. Esta semana el agente del Piti nos proporciona dos archivos muy vinculados con el término folk dancing. Se preguntarán qué es folk dancing. Los lectores del cómic seguramente les debe sonar el nombre. Y folk dancing es el nombre de un libro ficticio dentro del universo de Watchmen, que es el libro que estaba leyendo Adrian Veidt en la prisión en su mansión de Europa. Bueno, el primer archivo es un memorándum con el título Folk Dancing, de los memorándums que ya nos tiene acostumbrado la gente del Piti, que le dirige a las fuerzas antivigilantes, con fecha del 26 de septiembre de 2019. Comienza este archivo hablando del Piti, que después de la calamidad de Greenwood, siguen bastante nerviosos y bastante preocupados por los sucesos, que la ley marcial continúa vigente en toda la ciudad de Tulsa y que la policía científica y los manejos de materiales peligrosos están tratando de identificar la identidad de dos cadáveres reconocidos como N1 y N2, que le faltaban partes. No está especificado qué partes le faltaban a los cadáveres, pero está tachoneado. Dice que él no quiere que uno de estos cadáveres que no se haya podido identificar pertenezca a la agente Laurie Blake, de la cual hace 36 horas que no sabe nada. Bueno, no está especificado qué calamidad en Greenwood está hablando. Yo quiero pensar o intento entender que lo que se refiere es el ataque que sufrió en frente a su casa Angela Barr y el Doctor Manhattan, y que los cadáveres que está tratando de reconocer son los cadáveres de los agentes de la séptima caballería, a los cuales el Doctor Manhattan les explotó literalmente el cerebro, por los cuales no lo pueden reconocer. Y los cadáveres que están medianamente enteros deben ser los que abatió Angela a disparos. Dice que está tan preocupado por la ausencia del agente Blake que va a intentar ocupar su cabeza en otra cosa, particularmente en lo que estuvo investigando en el departamento del agente Tillman. El agente Tillman es... el detective Tillman es Espejito, Mirror Glass. Dice que la noche que pasó allí vio todos los objetos que tiene con su fascinación con los calamares, pero hay algo que también le llamó particularmente la atención, que es una copia del libro Folk Dancing, escrito por Max Shea. Dice que casi todos lo leyeron a Folk Dancing en la universidad y que la gente, algunos creen que lo entendieron, pero verdaderamente no todo el mundo lo entendió. Bueno, acá voy a hacer una nota personal, voy a irme echando con muchas notas personales porque es bastante complejo explicar la historia de qué trata Folk Dancing. Folk Dancing es un libro que escribió Max Shea, un autor ficticio que tiene bastante relevancia dentro del universo de Watchmen, en la que habla sobre los soldados que usaban máscaras antiguas en los ataques con armas químicas durante la guerra de Vietnam.
Fog Dancing no tiene una traducción literal, pero fog es niebla y dancing es baile. Supongo que será algo como bailes en la niebla. Bueno, volvemos al memorándum de la gente Pity. Habla que Max Shea es un escritor de cómics muy aclamado. Entre sus obras más importantes están los cómics que habla sobre piratas y en particular la historia del cómic que transcurrían en una historia paralela dentro del cómic precisamente de Watchmen, que se llamaba Los cuentos del navío negro. No sé si recordarán la historia del cómic o si vieron la película de Snyder. Si bien no es canon, estuvo bastante bien representada la historia del pirata en la versión Ultimate Cut, que dura casi 4 horas. Bueno, hay algunas partes hechas en animación que cuenta esta historia del Black Friday o el navío negro. Bueno, el libro lo escribió en 1972 mientras estaba en un hospital de veteranos en Cleveland. Dice que utilizando técnicas de terapia de estrés postraumático, tuvo contacto con muchos pacientes y en base a sus testimonios escribió esta historia. Particularmente los testimonios que más le interesaban eran de los soldados que habían quedado muy asombrados de trabajar y servir bajo la autoridad del Dr. Manhattan, y al mismo tiempo la culpa que les provocaba cometer las atrocidades que él les encomendaba o que cometían al lado del comediante. Dice que los pacientes que estaban internados ahí tenían una dicotomía entre el sentirse liberadores del comunismo y al mismo tiempo convertirse en esclavizadores para el capitalismo, y que esta dualidad fue lo que conmovió a Max Shea a escribir la historia de Fog Dancing, una historia en la que revela el carácter confuso y la dicotomía del héroe americano. Dice que le llevó 5 semanas escribirlo y que se vio influenciado por Breeze, Burroughs y una adicción a la benzedrina. Bueno, otra nota personal. Bierce se refiere a Ambrose Winnet Bierce, que fue un editor, periodista, escritor y un gran satírico de la política y la historia americana en los años 70 y 80, que es un referente de lo que corresponde a la sátira y a la escritura satírica. Burroughs se refiere a William Burroughs, que fue un novelista, un artista visual, ensayista y crítico social estadounidense. Tuvo una técnica narrativa muy particular y dice que fue un renovador. Esos son datos de la vida real, ¿verdad? Un renovador en lo que corresponde al lenguaje narrativo. Y la adicción a la benzedrina. Bueno, la benzedrina fue el primer nombre comercial que se le dio a cierto tipo de anfetaminas que se le administraba a los soldados de Vietnam para que pudieran tener un mayor rendimiento a menor cansancio durante las incursiones en las luchas con el Vietcong. Refiere que las personas que hayan leído el libro están en acuerdo en las sensaciones que tienen al leer, que es sentir soledad, humildad y sentirse dolorosamente mortal. El libro captó esas emociones y las supo explotar en la escritura, convirtiendo el libro en un éxito de ventas, y que también fue ayudado por 2 películas con el mismo nombre. Una de David Cronenberg y la otra película fue un stop motion de los hermanos Brother Quay. Bueno, otra nota personal. David Cronenberg es uno de los principales directores del género denominado horror corporal, en el cual explota los miedos humanos con la transformación física y el concepto de la infección, de la destrucción. Dice que incorporó el género y el concepto de la nueva carne, es decir, eliminar la barrera entre lo orgánico y mecánico. Son películas de horror psicológico y muy visual, como por ejemplo
sus principales obras es la película La Mosca de 1986, que esa la he visto y verdaderamente me impactó bastante, y otra es Parásitos Asesinos de 1986. El nombre me suena mucho, pero no recuerdo haberla visto. Y los hermanos Quay, o los Brother Quay, son dos hermanos, precisamente, son gemelos, y son los máximos influyentes en Estados Unidos de la técnica conocida como el stop motion. Seguramente hayan visto alguna película o un corto de stop motion. Son esas marionetas que se hacen con plastilina, con objetos cotidianos o marionetas desarrolladas para ese fin, que se van sacando como fotogramas, uno seguido al lado del otro, y después se proyectan en una película. Cuenta además que fue tan influyente la novela que se utilizaron algunas de sus partes para ayudar a las terapias del tratamiento de las personas con estrés postraumático, y que también influenció a otras importantes obras como la película Jacob's Ladder y Shooter Island. Jacob's Ladder es una película conocida como La Escalera de Jacob en Latinoamérica y España, y una película estadounidense dirigida por Adrian Lyne en los años 90 y pertenece al género de psicotriller. Y la película de Isla Siniestra, estoy seguro que todos quienes estén escuchando este podcast lo habrán visto, es la película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio que se publicó en 2010. Bueno, a mitad de los 80, Bakshi desapareció junto a otros artistas de la vanguardia de esa época, incluido el abuelo de J.T. March, que es quien escribe los guiones de la serie Minutemen. Y algunos creen que pueden haber sido asesinados por matones del régimen de Nixon y Ford en las supuestas puras que hacían, aunque la otra teoría, aunque Dale Pitti no le da mucha confianza, es que un grupo de extremistas como la Séptima Caballería, siguiendo los libros que publicó New Frontiersman, conocidos como el Diario de Rorschach, son la teoría que manejan este grupo de extremistas, en la cual Shia y otros artistas fueron asesinados por Adrian Bate, ya que fueron contratados para trabajar en la farsa que fue la supuesta intervención interdimensional. Recuerden que el momento que está escribiendo Dale Pitti todo esto, él no conoce la verdadera historia de los personajes nuevos que ha tenido la serie Watchmen. El único que conoce la verdad, bueno, los únicos son el senador King, quien se lo reveló a Mirror Glass. Los demás personajes desconocen toda esta historia de la farsa incursión interdimensional. Entonces es entendible que Dale Pitti no crea en la historia que publicó New Frontierman, aunque sepamos que es la verdadera, y tome una teoría quizás un poco más palpable, como que ha sido asesinado por su ideología política. Cuenta además que hay una especie de relación particular entre los vigilantes y el libro Folk Dancing, ya que muchos miembros de los Minutemen y de los Crime Busters, los mal logrados Crime Busters, la hayan leído. Por ejemplo, Mothman la leyó de manera obsesiva durante los años que estuvo en el asilo Overlook. Recuerden que Mothman terminó internado en un asilo y fue considerado un enfermo mental. Adrian Bate, alias Ozymandias, dijo que Folk Dancing era el segundo mejor libro que jamás haya escrito. Y también sabido es que el Dr. Manhattan citaba muchas frases al azar del libro. Bueno, también se encontró una copia de Folk Dancing en el departamento de Walter Kovacs, alias Rorschach, y de Edward Blake, alias el comediante. Dice que más allá de llamarle la atención haber encontrado una copia de Folk Dancing en el departamento del detective Tillman, le llamó a encontrar una colección completa de un
una revista conocida como Nothing Ever Ends, nada en realidad termina, una frase que está escrita en el libro, que fue una serie de revistas que emitió un periódico que ya no existe, que pertenecía a la empresa, atención, Pyramid Press. Recuerden que Pyramid eran las empresas estas media fantasma que tenía Adrian Bate y utilizaba para camuflar todo lo que estaba haciendo con el calamar gigante. Bueno, dice que el agente del Pity estaba bastante familiarizado con esa revista porque incluso llegó a participar de un concurso de la revista, más allá de ser un nacido lector y estar suscrito a la misma. El ganador dice que iba a recibir un busto de bronce con el símbolo que está en la tapa de la revista, que es una máscara de gas. Bueno, el concurso consistía en escribir una breve recapitulación de la historia, y a Dale Pity le fue muy mal en el concurso, no ganó ni estuvo cerca. Dice que fue muy bastardeado y que eso provocó de que se enojara mucho con los jueces y que eso lo impulsó a un rechazo a la ficción, y que él tiene internamente el miedo de que esto haya provocado una frustración de su carrera como escritor, y que este enojo que tenía con la ficción y con los jueces que no valoraron su trabajo lo empujó a estudiar todo lo contrario a la ficción, que es la historia, por lo cual terminó siendo el máster que tiene el doctorado en historia. Cierra el memorándum diciendo que haberse leído a sí mismo a la escasa luz que tenía el departamento de Tillman le provoca una duda en su verdadera autoconcepción, que ya no se cree un ser tan intelectual ni tan sabelotodo como se imaginaba, sino que se da cuenta que ha sido una construcción y que ha cometido muchos errores, y que su versión joven no era la idea que él tenía de sí mismo. Es más, está tan sorprendido de lo que descubrió sobre sí mismo que tiene miedo que al haber escrito estas palabras le provoque perder el trabajo. Y dice que bueno, que los errores son cosas comunes de todos los autores y que debe ser un poco más humilde, y que quizás le dé una segunda oportunidad a la serie American Hero Story. Bueno, ahí termina el primer archivo y pasamos al segundo, que está íntimamente relacionado. El segundo archivo de la Wikipedia de esta edición se llama Nothing Ever Ends, una investigación de Dale Pity sobre folk dancing del año 2005 en el mes de diciembre. Como comentamos en el archivo anterior, Dale Pity participó de este concurso, aunque no tuvo éxito, y este es el resumen que Dale Pity hizo sobre la novela. Vamos a dar un par de datos más ahora para que se termine de comprender específicamente de qué habla Dale Pity. Bueno, Max Shear, el autor, después de haber escrito los cuentos de Black Friday, el cómic que publicaba DC, fue despedido por DC Comics, ya que era un contenido demasiado pornográfico, y esto lo llevó a escribir las novelas y otro tipo de ficción. La verdadera desaparición de Max Shear está en relación con el homicidio que le perpetró a él y a otros artistas, a Adrian Bate, cuando están trabajando en una isla y envió un avión a recogerlos, pero el avión explotó por una bomba que había colocado. Vimos además que la señora Mary Clark estaba leyendo una copia del libro Folk Dancing cuando Lady Trio vino a golpear la puerta. Mary Clark era la mujer de este matrimonio que entregó sus propiedades a cambio del bebé que le ofrecía Lady Trio. Bueno, en este resumen que nos acerca Dale Pity, el protagonista del libro, Howard McLachlan, era un soldado de estas fuerzas especiales conocidas como los Folk Dancers, que, como dijimos, trabajaban en la niebla, bajo la lluvia,
y utilizaban las máscaras antigas ya que estaban en contacto con gases venenosos, tóxicos, y cuenta que a su paso iban dejando animales con tumores extraños, cuerpos carbonizados, y que tenían la tarea de hacer funcionar en la maquinaria estadounidense, limpiando todas las pruebas de las cosas enfermas y repugnantes que hicieron durante la guerra, como así también moverse a través de las nubes de gases tóxicos sin ser reconocidos. Bueno, eso fue durante la juventud de Howard. Actualmente Howard, en la novela, tiene 27 años, pero ya es un anciano, ya que tuvo un accidente durante la guerra y que vive mantenido por una pensión del Estado. Esto transcurre en 1972 y que verdaderamente lo que quiere Howard es morir. Que pasa sus días escribiendo una novela basada en un arquitecto que lucha contra un dios hindú conocido como Shiva, pero que obviamente no tiene mucho talento, pero que bueno, esto le ayuda a descargar en papel las pesadillas que tiene durante las noches, donde suena con leviatantes, mutantes y con alientos atómicos, como así también con tentáculos y púas. Bueno, esto llevó a que Howie empezara a trabajar. Howie es el protagonista, ¿verdad? Howard, como anestesista, y le permitía tener acceso a drogas, en particular gases sedativos, para poder dormir en la noche y no soñar. Durante una convención en Nueva Jersey, conoce a una mujer llamada Greta, de la cual se enamora, y empiezan a trabajar juntos, ya que ella era anestesista de mascotas, y aceptan entrar en un programa para probar una droga especial conocida como Shoot Eye. Y durante ese proyecto empezaron a experimentar con esta droga al punto de volverse adictos. Durante uno de estos momentos de efecto del estupefaciente, él le cuenta a Greta su verdadero origen, le cuenta que había sido un folk dancer, con miedo a la reacción de ella, pero bueno, ella lo toma bien y le cuenta que su verdadero origen también, que no era su nombre Greta, su nombre era Patricia, y que había fingido su muerte a los 18 para escapar de una situación de abuso familiar, y que durante las noches trabajaba con un grupo de grafiteros anarquistas conocidos como Tricky Dicky. Recuerden que en la vida real Tricky Dicky también era un apodo que se le dio a Nixon. Bueno, Howie termina ingresando en este grupo de artistas y la relación se vuelve más profunda al punto de que se vuelve más radical su accionar y intentan destruir. En realidad no intentan, tienen la intención de destruir un arma conocida como Sunset Hash, que es una droga que se extrae a partir de cannabis, que lo estaba utilizando Estados Unidos para expandir su imperio. Greta le dice que va a entrar en esta misión y bueno, deciden recurrir a un viejo zurdo, así está denominado, un viejo comunista conocido como Mr. Doe, al cual le piden dinero para poder financiar esta misión peligrosa que iban a hacer. Guiados por experiencia de tácticas militares de Howie, se infiltran en la fábrica donde estaba esta droga, ponen unas bombas, haciendo explotar y largando una nube tóxica que mató a miles de personas. Cuando están huyendo de esta situación, les cae la verdad sobre los hombros de que se habían convertido en asesinos. Vuelven a buscar la ayuda de Mr. Doe y descubren que en realidad
era él quien fabricaba esta droga, el Shut-Eye, y que la estaba utilizando para ejercer control mental en quienes la consumieran para que se rebelaran contra la América de Nixon. Bueno, dice que eso los conmueve mucho, ya que se dan cuenta que esos sentimientos de rebelación contra el Estado no eran propios, sino que habían sido manipulados, y quieren tomar venganza de toda esta situación. Howie contacta con un ex compañero folk dancer conocido como Rawhide, quien le informa que el señor Doe estaba escondido en Bombay y que tenía una fábrica nueva protegida por mercenarios, pero bueno, esto no era impedimento para dos ex folk dancers de infiltrarse. Bueno, atacan esta planta de Bombay y desde un helicóptero lanzan una carga de Sunset Haze, esta arma de los Estados Unidos, haciendo explotar no solamente la fábrica, sino kilómetros y kilómetros de selva tropical, y se ve un hongo tipo nuclear, no lo denomina así, pero así me lo imagino, rojo, y Greta le dice que verdaderamente creía que iban a morir ahí, y le dice Howie que no se preocupe, que nada en verdad termina. La frase que da título a toda esta historia. Bueno, y es ahí cuando de ese hongo rojo surgen unos monstruos, unos leviatanes, unos tentáculos con púas, y los leviatanes tirando respiración atómica, todo lo que él había soñado. Ataca el helicóptero, lo derriban, y Howie trata de escapar y siente a Greta agarrando de su brazo, y cuando se da vuelta a ayudarla se da cuenta que solo es el brazo, o sea, todo su cuerpo quedó dentro del helicóptero. Dice que ve su cabeza largando todavía el Sunset Haze por la boca y los ojos, y ahí es cuando él se despierta. Está en un hospital, en la base de los folk dancers. Su compañero Roy Hyde está al lado y se emociona al verlo despertar. Le dice que durante una misión perdió su máscara, fue expuesto a todos estos gases y que estaba siendo tratado por un doctor de apellido Doe con una droga experimental conocida como Shut-Eye, y que Greta era la enfermera que lo estaba cuidando. Su amigo Roy Hyde le dice que no se preocupe, que se va a poder recuperar por completo de la intoxicación siempre y cuando acepte tomar por el resto de su vida la droga Shut-Eye. Y ahí termina el libro, la novela. Lo que lo deja Dave Petty, y a mí también en particular, bastante confundido. En realidad, ¿él está vivo o está muerto? ¿Qué fue real lo que pasó? ¿El sueño? ¿Las pesadillas? ¿Los monstruos? ¿Sigue trabajando para los folk dancers? ¿Cuál es el sueño? Y si en verdad, ¿qué terminó y qué no? El libro, en el epílogo, cuenta que Howard agradece al Dr. Doe, a la enfermera Greta, a su amigo, y cuando se acerca a saludarlo le saca el arma y decide hacer lo que tendría que haber hecho para poder dormir para siempre. Bueno, queridos vigilantes, esto ha sido todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar, o no. ¿Habrá Petipedia después del 9º episodio? No lo sabremos. Nos enteraremos en una semana. Esto ha sido el 8º episodio de el podcast que faltaba sobre Watchmen, edición especial, la Petipedia. Yo soy Flavio Olmos-Kant. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @Radio de Babel. Queda un minuto para la medianoche. El final está en nuestras manos. Saludos.